Buenas noches. Se inició en estos días el periodo escolar 2024. Hablamos de un número superior a 1.200.000 estudiantes en los diferentes niveles que volvieron a las aulas, otros que ya se anticiparon al calendario establecido por el MEC, que forman parte del sector privado. ¿Qué está previendo el Ministerio de Educación y Ciencias, por ejemplo, en lo que hace a los kits escolares, la merienda escolar, cómo se avanza en el proyecto Hambre Cero, cómo se va a acompañar el proceso de aprendizaje de todos estos estudiantes? Un año con mucha aspiración por parte de quienes tienen el sueño de acabar el año escolar. Hoy nos acompaña a quien nos pidió que le presentemos como profesora, la señora María Gloria Pereira, viceministra de Educación. Viceministra, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia. Contenta de que me hayan invitado para este conversatorio. Te estaba preguntando, vos sos doctora, licenciada, me dijiste, decime profesora nomás. Así es, me identifico con ese rol. Trabajé mucho tiempo en aula y tengo muy buenos recuerdos. Pero más que nada por el cargo en sí. Viceministra, en lo que hace a este año escolar, deseando el mejor de los éxitos a los profes, a los estudiantes, al MEC también, por supuesto, porque es un año bastante desafiante. Si no el total, por lo menos una estimación, ¿cuántos son los estudiantes en todos los ciclos en Paraguay? Tenemos una cifra que manejamos como cifra oficial, digamos alrededor de 1.500.000 estudiantes que regresaron a las aulas desde el nivel inicial hasta la educación media, considerando también una franja de población de la educación de jóvenes y adultos. 1.500.000, esto ya en todos los ciclos. En todos los ciclos y niveles y modalidades. ¿Cómo se va a lograr que esta herencia del pasado, viceministra, de la deserción escolar se pueda reducir? Yo sé que ustedes son nuevos todavía en el cargo y por ahí no podemos todavía hacer una crítica muy fuerte a la gestión de ustedes porque, bueno, se entiende, no tienen ni un año todavía en el cargo, pero hay una herencia, lamentablemente, que se arrastra de mucho tiempo. Sé que hay muchos factores, pero ¿cómo se puede lograr disminuir la deserción escolar, viceministra? Bueno, ahí nosotros tenemos varios factores que tienen que ver con años de rezago de políticas sociales en nuestro país, que no solamente tienen que ver con que el estudiante no esté en aula por una razón específica, son varios, son factores múltiples. Y nosotros hacemos el análisis de la situación considerando sobre todo que en el sector rural es donde hay más deserción, donde tenemos más desgranamiento a partir del sexto grado para adelante, tercer ciclo de educación media. Y ahí nosotros ponemos, por lo menos cuando focalizamos el problema, estamos haciendo un gran esfuerzo para ordenar internamente el ministerio en relación con los rubros disponibles, para luego poder proyectar lo que necesitamos para crecer. Hace muchos años que el ministerio no crece. No crece en el sentido de que no estamos pudiendo abrir más ofertas de tercer ciclo y de educación media. Por lo tanto, es como darnos un tiro en el pie porque estamos haciendo que entren a la escuela, les damos ofertas educativas cercanos a su espacio donde están viviendo, a su espacio geográfico, del primero al sexto grado. Pero nos falta aumentar el crecimiento en tercer ciclo de educación media, eso es por un lado. Por el otro lado, reconocemos también que hay una franja de la población que necesita trabajar para ayudar a las familias, no condice con el horario escolar, entonces van desertando para poder ofrecer a sus familias algún tipo de ayuda económica. Y entonces, para lo primero mencioné que nosotros estamos tratando de ampliar con el presupuesto que sea nuestro, a partir de este año trabajar en adelante para mejorar esas condiciones. Y para lo otro, nosotros estamos dando becas para tercer ciclo de educación media de apenas 1.300.000 al año que no están pudiendo llegar en forma porque, bueno, es un tema de presupuesto limitado. También estamos analizando seriamente la posibilidad de aumentar la cantidad de becados y de aumentar el monto para los estudiantes, de modo que sea significativo realmente para que les ayude en todo lo que necesitan para poder permanecer en el sistema. Y otro de los grandes aportes va a ser, si es que logra concretarse, el tema de la alimentación escolar, que los estudiantes, sea del nivel que sean, puedan tener acceso a una alimentación saludable. Viceministra, yo le escuché cuando estaba en el Palacio hace unas semanas atrás al presidente de la República, Santiago Peña, siendo durísimo con el tema FONACIDE, señalando de que fueron 10 años que prácticamente
fueron de fracaso con el FONACIDE, por eso se pretende instalar el FONAE, para que se pueda, no sé si es el término, usted me va a corregir, viceministra, pero redireccionar ese presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social y las gobernaciones. Y una parte para la Intendencia, pero el tema obra específicamente. ¿Crees, viceministra, que con el proyecto Hambre Cero se va a lograr no solamente llenar la pancita del estudiante, sino que sea una motivación para que sigan estudiando? Yo estoy firmemente convencida de que sí. Y te cuento una anécdota. Nosotros, antes del cierre de año, estuvimos visitando varios departamentos, fuimos en territorio, conversamos con los actores educativos en zona. Y en una de las sesiones de trabajo nos dijeron, viceministra, en guaraní, la por la hora estudiante fuera, la hora alumno fuera, nos doy catijo putir las 11. 11 y manterei. Mana 11 y cuero, hoja bucueiro, mañana hojo ujicuey. Van y toman agua para engañar al estómago y soportar las horas que hay zonas que realmente requieren de mayor inversión social. El apoyo que se pueda dar en alimentación escolar es fundamental. Sí. No hay modo de hacer que un niño pueda estar sentado y atento si no tiene el estómago lleno. Entonces esa es una condición esencial. Nosotros desde el Ministerio de Educación cubrimos todo capital. Las licitaciones se hicieron, el proceso está igual, está en marcha. Hacemos 100% en capital. Y los demás departamentos van haciendo también su misma rutina de llamados y todo eso, pero sabemos que no van a cubrir la totalidad con los recursos que tienen ahora. Entonces, esperamos que si la ley sale y lo más pronto posible salga, aquello se pueda revertir para tener mejores condiciones. Así como estaba hasta ahora a través del FONACIDE, ¿a qué porcentaje de estudiantes llega la merienda escolar? Bueno, ahí hay cifras que varían según el análisis que se haga, digamos, pero sacando capital... Yo lo último que escuché de las cifras es que solamente el 5% de la población estudiantil. Es nada. Es más, otra vez remitiéndome a las visitas en los departamentos, nos decían los intendentes municipales que tienen que prorratear la alimentación en sus municipios. Les dan 20 días a uno, les dan 15 días a otra escuela, de modo que alcanzan a varias escuelas, pero no todas al mismo tiempo y tampoco todo el año. Qué bárbaro. Ojalá que en serio esto se pueda reponer porque... Ojalá que sí. Porque no podemos negar, viceministra, que tenemos una herencia del pasado, que es la pobreza. Tenemos un nivel muy alto de pobreza, entre el 8, 7% todavía, y muchas familias no tienen para llegar a fin de mes. Y muchas veces se encuentran en la escuela, los chicos principalmente, un motivo para poder comer. Es muy fuerte lo que te digo, pero es una realidad que no se puede negar. Así mismo es. Nosotros tenemos comentarios de las directoras de las instituciones educativas que nos comentan con mucha tristeza de que van los alumnos, pero aparecen un cinturón de otros niños que son o más pequeños o que no son del turno o que son de otras familias que vienen ahí un poco pendientes de a ver si sobra alimentación, ¿verdad? Está prohibido dar a otros que no sean los estudiantes, pero da pena ver que hay niños que están esperando comer. Eso en cuanto a la merienda escolar. Ahora, viceministra, ¿qué tenés planeado pero con relación al kit escolar? Y si en verdad se llegó ya al 100%. Bueno, nosotros arrancamos lo del kit escolar. Yo quiero comentarle un poco a la audiencia que alzamos el llamado del kit escolar con 2 meses y medio, casi 3 meses de retraso. De retraso porque todo lo que vino anteriormente de la otra administración era un paquete ya prácticamente cerrado donde pudimos modificar muy pocas cuestiones. Pero también teníamos que encargarnos de buscar los fondos necesarios porque venía desfinanciado. Entonces ahí tuvimos que optar por detener un poco el proceso que recomendaba la administración anterior de modificar el contenido de los kits, disminuir para poder calzar con el presupuesto o por el contrario simplemente regular, digamos, para que podamos tener kit escolar en una zona y luego en otra hasta conseguir los fondos. Entonces ahí... nuestro ministro de Educación se plantó, mantuvimos los contenidos del kit escolar tal como están, pero tuvimos que diferir la entrega de los libros que ya el año pasado habían logrado introducir castellano y matemáticas, 2 libros en el kit. Damos más libros, pero lo dimos de forma diferida porque aquello tenía que salir, ya están en las aulas disponibles
y los materiales están llegando como están llegando ahora. Están llegando con retraso, pero están llegando bien. ¿Esos libros estarían en su totalidad en las aulas para cuándo, viceministra? Nosotros tenemos en el horizonte que al cierre de marzo en su totalidad ya estarán en las aulas. Los libros. Los libros. Interesante. ¿Esos libros son con qué recurso, viceministra? ¿Con plata de la Unión Europea o con un recurso del MEC? Con recursos por un lado de Itaipú y por otro lado con recursos de jornada escolar extendida, que son préstamos del BID, digamos. O sea, ahí unimos dos fuentes de financiación por los que tuvimos que hacer algunos ajustes y reprogramaciones que nos llevaron un poco de tiempo. Viceministra, y de la merienda escolar quiero pasar a las instituciones. Yo recuerdo desde Marta Lafuente, ministra en su momento de Educación, que decía que hay un porcentaje de cada 10 escuelas, 8 que necesitan algún tipo de mantenimiento o porque tiene grietas o en el peor de los casos que hasta puede caerse el aula. De la época de Marta Lafuente a hoy, ¿qué datos se tiene en cuanto a infraestructura y mantenimiento? Bueno, no es precisamente mi área específica porque yo recibo el informe de la parte de la Dirección de Infraestructura, pero los datos no mejoraron mucho. Nosotros tenemos mucho déficit de inversión y estoy muy contenta porque en el día del inicio de clases el presidente anunció una buena cantidad de inversión para la reparación de instituciones escolares y la construcción de nuevas aulas. Efectivamente, nosotros hoy tenemos detectadas algunas instituciones que no están en condiciones de funcionar, no podemos arriesgar a los estudiantes y hay recomendaciones de cierre de salones o de alas o incluso de tinglados y los alumnos se están acomodando en otros espacios más seguros, pero el proyecto es que nosotros podamos avanzar en eso. Ustedes saben que también hubo un acuerdo del Estado para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se pueda encargar de la infraestructura, sobre todo de aquellas que son obras grandes. Entonces nosotros nos vamos a abocar por lo menos a 1000 instituciones para ponerlas en condiciones y poder asegurarnos de que estén en condiciones de funcionar adecuadamente. ¿Eso, viceministra, va a ser con qué plata? ¿Con la plata que va a manejar la Intendencia o es un recurso que tiene el MEC? Ahí compartimos porque hay locales escolares que van a entrar dentro de los recursos de infraestructura de los municipios, pero también fondos del Ministerio de Educación que los estamos teniendo. Si nosotros logramos cerrar un proyecto que tenemos, vamos a tener la posibilidad de reducir este año una buena cantidad de instituciones en mal estado. En un rato ya están llegando preguntas esta noche, viceministra, y le quiero preguntar, ya porque también preguntan por el boleto estudiantil y demás que le quiero consultar luego. Viceministra, este año es importante en materia de esto que usted decía de volver a recuperar que los chicos vayan a las escuelas. Y me estabas contando al comienzo que uno de los lugares más afectados es el sector rural. Así es. Se instaló la polémica hoy con un ministro de otra cartera de Estado. Y yo quisiera conocer un poco la postura del MEC sobre qué pasa si un estudiante es gay, una estudiante es lesbiana. Él ya pidió disculpas públicas, hay que también contar toda la historia, por supuesto, ¿verdad? Incluso la presidencia sacó un comunicado señalando que las declaraciones del ministro de Agricultura no son propias del Estado paraguayo, digamos, pero el MEC, ¿cuál es la postura que tiene con relación a estos temas que pueden ser para una familia conservadora un poco complicado? Me refiero al tema, ¿verdad? Pero como Estado paraguayo, el MEC, ¿qué postura tiene sobre, ejemplo, una estudiante que confiesa ser lesbiana, gay, etcétera? Bueno, nosotros tenemos ahí claramente definida nuestra postura. La Constitución Nacional no nos da opción. Tenemos dos artículos, el artículo 76 y 34, si no me equivoco, del derecho a la educación y de la no discriminación. El sistema educativo está abierto para todos, sin discriminación. Y tenemos instrumentos también preparados para los maestros que se forman y se preparan para trabajar si hay procesos discriminatorios. Pero, Diego, yo te quiero contar que en realidad los procesos de discriminación hacia las personas con opciones sexuales diferentes a las tradicionales no salen generalmente de los otros jóvenes, son los adultos. Los mismos adultos. Los mismos adultos. Son los adultos los que tenemos problemas. Papá, abuelo, claro, mamá. Entonces los niños se relacionan entre ellos sin ningún problema, se aceptan como son y generalmente no hacen distinción entre los tipos de amistades que tienen. Generalmente los conflictos los tenemos los adultos. Y por ese lado nosotros hemos elaborado instrumentos que puedan orientar a los maestros de qué hacer en caso de acoso o bullying a estudiantes no solamente con estas características, también con otras características. Yo, viceministra, te confieso la verdad,
celebré que la presidencia no deje pasar mucho tiempo esto, Sí, porque incluso fue un escándalo internacional. Algunos medios internacionales publicaron esto. Reitero, pidió perdón, disculpas el ministro de Agricultura, pero se instaló el tema y ya fue un escándalo internacional. Y yo celebro que el Estado rápidamente se haga sentir y decir, esa postura no es del gobierno, porque lo hizo notar la presidencia, después también le pide disculpas. Pero es importante esto marcar porque si no es como que queda que se discrimina al estudiante que confiesa ser gay. Porque así es. hay que recordar que la Constitución establece también, viceministra, la libertad de la personalidad de la persona. Así mismo es. Nosotros tenemos bien clara la situación y fuimos bien claros desde los inicios también, haciendo las declaraciones correspondientes, tanto el ministro como yo. Así, clarito, clarito, el sistema educativo es para todos. Nosotros queremos que todos estudien, que todos culminen sus estudios, que todos puedan tener la oportunidad de seguir estudiando o de trabajar sin discriminación de ninguna laya. Viceministra, ¿qué tienen ustedes con relación al boleto estudiantil? Bueno, ahí hay una buena noticia. Nosotros empezamos la distribución simbólica primero el viernes en el Colegio Nacional de la Capital de 21.000 boletos, que son, en realidad no son boletos, sino que son billetes electrónicos, es lo que hacemos en Gran Asunción y en Presidente Hayes, porque el sistema lo permite el uso del billetaje electrónico. Y esta vez lo que hicimos fue que los estudiantes se puedan anotar en nuestra plataforma de Paraguay Aprende y ellos manifestaron el interés. Entonces están identificados dónde están, en qué institución educativa, cuántos años tienen, etcétera, y pueden utilizar hasta 10 pasajes en un solo día. En un solo día. Y no es Interesante. acumulativo, no es acumulativo. O sea, yo hoy no usé 10 pasajes, no es que mañana voy a usar 20, es 10 por día. 10 por día. Sí. Viceministra, ¿qué se puede hacer con el turno noche? Porque he visto en muchas escuelas como colegios también, principalmente colegios, que disminuye el número, a veces por el temor, por la inseguridad. Yo sé que el ministro del Interior cada tanto dice que se mejoró en Asunción, pero por ahí también tenés otros lugares más alejados donde se requiere reforzar la seguridad, que no es competencia del MEC. Pero me refiero a motivar a que la gente también siga estudiando a la noche. Yo entiendo que el contexto es trabaja en la mañana, tarde y estudia a la noche. Me tocó, yo fui estudiante del turno noche. Pero hoy estoy viendo muchos colegios, viceministra, que disminuyó enormemente la cantidad de Así gente es. estudiando a la noche. Así es. Tenemos un descenso de matrícula muy notable en algunos centros educativos del turno noche, tanto de la oferta regular de educación media como de también educación permanente para jóvenes y adultos. Y se analiza cada caso. O sea, la regla no se aplica por igual para todos. Se analiza la situación, cuál es el factor preponderante para la zona, si realmente la población para estudiar a la noche disminuyó, están haciendo otra cosa, o es tema de inseguridad, etcétera. Pero no hay como una determinación de eliminar el turno noche como por ser turno noche solamente, sino si la oferta ya no rinde los frutos que tenía que haber rendido en su momento, se van a cerrar, pero si hace falta se mantiene. ¿Sabes por qué te pregunto, viceministra? Porque estaba viendo en algunos colegios, en Asunción principalmente, que tenían pasacalles que decían, para los primeros inscriptos en el turno noche, regalo, ejemplo, pendrive o un libro. O sea, era como una especie de motivarle a la gente a la noche, no a la tarde ni la mañana, a la noche, porque temían que se cierre este turno. Claro, ahí hay otros factores también, ¿verdad? A mí me parece fantástico el incentivo, porque entonces tal vez alguien que podía estudiar a la noche, que estaba ocioso, de repente se anima por las motivaciones que hay y todo, pero en realidad ahí lo que hay que analizar es que sí, nosotros tenemos todo un cuerpo docente que va a quedar ocioso si no tiene estudiantes a la noche, sienten amenazados sus rubros y sus cargos, entonces también allí ellos están preocupados, pero allí es solamente cuestión de conversar, de analizar, porque en ningún momento la indicación es, bueno, cerramos el turno noche y los docentes se les sacan los rubros. O sea, el docente está contratado, su cargo ya está asegurado. Lo que sí tenemos que hacer es optimizar los recursos y ver si estos docentes acá ya no pueden ofrecer el servicio educativo que estaban ofreciendo, ¿a dónde los podemos llevar? ¿Qué pueden hacer ahora y de qué modo pueden seguir aportando a la educación? Bueno. Viceministra, el año pasado fue muy duro para algunos docentes por el tema de administrar conflictos en las aulas, en los pabellones, en el patio, en la escuela. Porque es normal, lamentablemente, que algunos chicos se peleen de la misma edad, de edades diferentes, se hacen bullying entre sí.
principalmente las redes sociales, y hay violencia escolar en algunos casos, y seguramente ustedes tendrán una estadística de cuántos casos tienen de violencia en las aulas o de estudiantes fuera de las aulas. Y te estaba leyendo estos días, viceministra, entiendo que van a contratar más psicólogos este año. ¿Tenés Así una idea de es. cuántos? Bueno, ahí tenemos un proceso, digamos, de un proyecto a un curso. Ya el año pasado iniciamos contratando cerca de 100 psicólogos en el marco de la primera infancia, pero después les ampliamos sus funciones y estos 100 están también trabajando con escuelas aledañas haciendo un poco de psicólogos itinerantes. Pero después también volvimos a rearmar una estructura que funcionó muy bien un tiempo, que es el de la red de psicólogos. Este reúne a todos los profesionales psicólogos que son del Ministerio de Educación. No están todos liberados de aula, o sea, están trabajando como catedráticos, como coordinadores o funcionarios del Ministerio de Educación, pero la red como tal lo que hace es pensar un poco de qué forma los psicólogos pueden ir ayudando o aportando, y cuando hay emergencia están ahí disponibles para el servicio. Lo que nosotros queremos es aumentar los psicólogos de planta, o sea, contratarlos ya vía concurso en forma permanente para tener por lo menos un psicólogo para empezar por supervisión, lo que equivaldría más o menos a 500 psicólogos en una primera etapa, porque tampoco van a dar abasto uno por supervisión. Diego, vos sabrás también que hace muchos años el ministerio no tiene para conformar los equipos técnicos. Los rubros de los equipos técnicos, yo te hablo de psicólogo, de psicopedagogo, evaluador, orientador, bibliotecario, se jubilan y los rubros desaparecen. Entonces, eso es absorbido por el propio sistema y no podemos disponer de eso. Entonces, el ministro también fue muy claro en ese sentido. Nosotros queremos recuperar estos rubros y vamos a mostrar que tenemos un proyecto educativo interesante, les vamos a necesitar y vamos a recuperar esos rubros. Entonces, en el momento en que consigamos los recursos, vamos a estar haciendo los llamados. Viceministra, ¿cómo sería? Te pongo una situación. Se moquetean unos estudiantes y hay un conflicto interno en la escuela. No tiene un psicólogo. Uno de esos 500, ¿cómo va a ser? ¿Se tiene que ir el estudiante con su mamá hasta la supervisión o el psicólogo se va hasta la institución? Los psicólogos van a ser itinerantes. O sea, es imposible pensar que vayan porque la movilidad va a ser más grande. Los psicólogos tienen que trabajar más bien en la prevención. Por ejemplo, te doy una situación concreta. Nosotros habíamos trabajado con las instituciones educativas para que tengan su marco de referencia para la convivencia, los acuerdos o normas de convivencia que se reconocen por resolución, se inscriben y es el marco que ordena cómo van a funcionar dentro de una institución. Entonces, si en el documento dice que cuando hay peleas entre los jóvenes, la sanción es que los jóvenes tienen que hacer un servicio a la escuela, tienen que pedir perdón mutuamente, no sé qué dirá la escuela, eso es lo que se aplica en principio y eso lo hacen las propias autoridades. Pero si sistemáticamente es un solo joven el que está generando problemas, entonces ese ya es un caso diferente, porque evidentemente tiene un problema de conducta. Entonces, en ese caso, el psicólogo lo que va a hacer es un poco acompañar a la institución educativa a ver qué actividades adicionales se le puede dar, pero también recomendar si es que necesita algún tipo de asistencia fuera de la escuela. Y en ese caso el Ministerio de Salud es un aliado para prever dónde pudieran encontrar asistencia psicológica clínica. Porque vos fuiste docente en aula con chicos, ¿verdad? O sea, llega a tener 100 alumnos en una por sola. eso, o sea, manejar al dedillo lo que significa, Así obviamente, es. administrar estos temperamentos y las conductas de los chicos, porque están aquellos, son cabezuditos, digamos. Sí. Pero están aquellos que ya parece que no se los puede recuperar, pero creo que ahí va a jugar un papel importante el psicólogo. Así mismo. Para Son los detectar también si no casos- tiene... Imagínate el que le mató a la directora, viceministra. Sí. Así es. Ese es el caso de un estudiante y hace poco tuvimos un adulto que con un destornillador fue a amenazar a la directora porque, bueno, su hijo se había aplazado de Sí. nuevo, ¿verdad? Son cuestiones que hay que trabajar. Toda la sociedad necesita poner a la salud mental como un tema prioritario hoy. Es necesario para el clima escolar, para el clima de aula, y no podemos negar, el clima escolar y el clima de aula son factores relevantes para el aprendizaje. Tal Eso cual. lo dicen todos los estudios internacionales. Si en el aula vos no lográs captar la atención, hay malos tratos entre compañeros y estudiantes y docentes, o malos tratos entre directivos y docentes, o familias con los educadores, ese no es un espacio que pueda ser adecuado para aprender.
Viceministra, quiero partir de tu experiencia en su momento como docente, ahora estar al frente de un viceministerio, o sea, estás como en dos polos, ¿verdad? Hoy día hablan muchos directores y profesores de que hay papás que amenazan a los docentes. Etapa de inscripción, etapa quizá un poco de temperamento para arriba, mucha tensión al comienzo. ¿Qué se puede lograr? ¿Cómo se puede lograr que haya un equilibrio entre esa relación director-docente y los papás? No, ni siquiera me refiero a los estudiantes, sino los papás. Sí, los adultos. Bueno, en mi época nosotros teníamos muy claras las reglas de mi colegio. Los adultos que venían porque eran citados, porque tenían algún tema que conversar con el profe, con la orientadora o la evaluadora, pero fuera de eso el portón estaba cerrado. Entonces no es que la gente podía entrar fácilmente y circular de aquí para allá. Y en los momentos de la inscripción también, en forma muy ordenada, a qué día le tocaba tal grado o al otro. Y por supuesto que sufrimos también las consecuencias, porque en los momentos de inscripción es donde más sufren las familias. Por esto que te decía, ¿verdad? Hay 2 o 3 sextos grados, pero la oferta para séptimo hay solamente unos cuantos colegios. Entonces van y esperan largas filas para poder inscribirle. A veces hay otro colegio más cerca, pero este tiene más prestigio, entonces se pelean por entrar ahí. Y nosotros siempre utilizamos el diálogo como marco para los acuerdos. Sí. Cuando fracasamos, cuando los directivos de la institución no estaban conformes con el diálogo y la paciencia, cuando querían imponer reglas ahí, tenías vos un quiebre grande. Como pasé por varias directoras y autoridades, yo sé que lo que mejor resulta es el diálogo franco y abierto, y la posición de tu hijo tiene que estudiar, nosotros no le vamos a expulsar, queremos que él se eduque, le falta aprender esto, tenés que buscar ayuda y vamos a hacerlo juntos. Eso es lo que mejor resulta. Viceministra, gracias por acompañarme esta noche. Espero que hayas pasado bien con nosotros aquí en Muy Voces. Bien. Espero que en otra ocasión tengamos la ocasión también de seguir hablando y analizando cómo se encuentra el contexto. Deseo a través tuyo a todos los docentes, padres y alumnos el mejor de los éxitos en lo académico este 2024. Que así sea. Iniciamos con muchas esperanzas y esperamos que todos los proyectos salgan adelante y que tengamos éxito. Muchas gracias. María Gloria Pereira, viceministra de Educación, integrante del MEC, esta noche en Voces. A la vuelta tenemos mucho más para compartir contigo. Esta noche continuamos hablando de educación, de la viceministra de Educación a un referente importante que tienen los directores en el sector público, Miguel Marecos, que tiene ya muchos años en esto como representante principal, como figura principal del SINADI. ¿Qué tal, director, profe también, que gusta que se lo mencione? Miguel Marecos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, para la audiencia, papá y mamá que están mirando el programa, los queridos colegas docentes. Me vuelvo a quitar el sombrero ante ellos, porque gracias a ellos y a los padres iniciamos el año escolar. Miguel, te llamo así de una forma directa más que nada para poder charlar acerca de lo que vos estás percibiendo. ¿Cómo notaste la vuelta a clases este 2024? Y de la misma forma que el año pasado, con muchísimas precariedades, necesidades, y vuelvo a repetir, los padres de familia, la comisión de padres, los docentes salvaron nuevamente el inicio, más aún considerando de que nosotros los directores, hablo de 8.500 directores, no recibimos el monto en concepto de la gratuidad todavía. Eso se recibe a fines de marzo, abril. Entonces, vos cómo iniciás la escuela, el colegio, no solamente limpieza, ¿verdad? Sino la parte eléctrica, las sillas, tener que comprar insumos para enfrentar el día a día. Hoy el lavado de manos es obligatorio, que me parece muy bien, ¿verdad? Entonces nos hicieron ellos el aguante y hoy estamos felices con ellos, pero con algunas necesidades importantes. ¿Cuál sería la principal? Y tenemos varios. Uno es infraestructura, que es una materia pendiente. Yo creo que el Ministerio de Educación está aplazado en términos de infraestructura, ¿verdad? Hay sí una proyección con el Ministerio de Obras Públicas, pero hay que recordar que hace 6 meses ya están ellos. Se debería haber visto ya algunas obras hechas. También falta una articulación a través de lo que yo llamo siempre la alianza público-privada. Sí. Nosotros necesitamos de los empresarios, porque ¿cuál es el empresario que nos recuerda con cariño a su escuela? Y seguramente se formó en una escuela pública, en algún rincón del país,
Entonces, si vos hablas con ellos, te van a donar muchas cosas para las escuelas. Yo creo que infraestructura es un tema pendiente. El otro tema pendiente que hoy tenemos es el tema de conectividad también. Copaco fue un desastre, ¿verdad? Yo siempre sostengo que Copaco es como la distribución de los fondos del FONACYT, ¿verdad? Hay mucho que hablar ahí. ¿Cuántas escuelas están en mal estado, Miguel? Nosotros tuvimos un reporte que coincidimos con la ex viceministra Alcira Sosa y mi informe es de agosto del año pasado, a 6 meses, ¿verdad? Hoy empezaron igualito. Entonces, ¿qué te dice ese informe, Diego? Te dice que nosotros tenemos exactamente 11.000 aulas. 11.000 aulas en 8.500 instituciones que necesitan algún tipo de reparación. De esas 11.000 aulas, 4.000 aproximadamente necesitan una urgente reparación. Y de esas otra vez tenemos 200 aulas distribuidas en pabellones, en galerías, ¿verdad? Un pabellón tiene 3, 4 aulas totalmente clausuradas por la municipalidad o por el Ministerio de Educación. Eso es en términos de infraestructura. Realidad hoy. Tenemos también 30 instituciones, especialmente en la zona del Chaco, que toman agua de tajamar. Tenemos 110 instituciones que no tienen luz eléctrica. Tenemos 90, 91 que tienen conexión clandestina. Hay muchas instituciones que toman agua de pozo, los chicos, ¿verdad? Y lo más triste, que coincidimos con el MEC y escuché el reporte de ellos en estos días, tenemos casi 500 instituciones con baños letrina. Hasta hoy día. Hasta hoy día. Y la letrina Ese es nuestro panorama hoy. no es lo mismo que un baño que uno de pronto ve en casa. Lógicamente, en términos de higiene mismo, ¿verdad? Esa gente que toma agua de tajamar, que entiendo que es su realidad, lamentablemente, una herencia del pasado, Miguel, en su salud, ¿cómo se encuentra por el reporte que ustedes tienen? Y yo creo que estarán constantemente con remedios caseros o consultando, porque eso no es correcto, ¿verdad? O el director a veces se ingenia, tal vez haga hervir el agua. Nosotros el reporte de cómo hacen no tenemos, pero sí que toman agua de tajamar. Seguro que sí. En el Chaco veíamos eso el año pasado, sí, con muchas imágenes. Te quiero preguntar, Miguel, te vi muy activo. Yo, de hecho, te sigo en el Twitter a full luego. Y te vi muy activo con relación a un tema particular. ¿Cómo están pasando docentes y directores en materia de seguridad en las escuelas y colegios? Bueno, nosotros creíamos que el último informe negativo iba a ser lo que nos dio el ministro Enrique Riera hace 1 o 2 meses, que decía que hay 90.000 nuevos adictos en el departamento central. Entonces, pensábamos que el trabajo de la Policía Nacional debería ser, ¿verdad?, fuerte a la salida, a la entrada de las instituciones por el tema del peligro de los jóvenes. Pero hoy encontramos, y me remito a 2 ejemplos, el viernes, uno en Félix Pérez Cardoso, distrito del departamento de Guairá, donde un papá le sigue con un destornillador a la profe y le dice: a Yucata, la directora de Jaupendero Yucata, o Hassan hacia le dice, tienen que pasar la materia. Y bueno, intervino la policía. ¿Quién se creía? Pablo Escobar. Y el otro caso que ayer le acompañé a la directora, hicimos reunión de directores área en San Lorenzo, sucedió también el viernes, primer día de clases, donde una mamá viene y le golpea a la directora dentro de la institución, en el pecho, y le tira en el suelo, le tira el cabello y le dice le va a matar. Y gracias al que estaban algunos padres ahí, algunos docentes, le separaron, ¿verdad? O sea, acciones totalmente... A ver, Miguel, no justifica, pero para saber nomás, ¿cuál fue el argumento del segundo caso? ¿No le quiso inscribir o cuál fue el problema? La mamá, la directora le aceptó a la mamá sin conocer los antecedentes porque venían de otra escuela de la zona, ya una mamá muy conflictiva. La directora le accedió porque siempre el interés superior es el niño, ¿verdad? Claro. No puedes negar. Pero no sabía la mamá la directora que la mamá era muy conflictiva. Y resultó ser que la mamá no estaba en el grupo de padres de uno de sus hijos. Porque era nueva, lógicamente. Y ahí los padres se organizaron, hicieron la remera, ¿verdad?
último día, las señales, por decirlo, a los chicos. Sí. Y su hijo no tenía. Y creyó que la culpable era la directora o la docente. Entonces empieza, sin consultar, pedir una explicación a la directora, empieza a agredirle, ¿verdad? Ahora, lógicamente acá hay algo que sí tenemos que decir. La Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia nos dicen de que el interés superior es el niño. Al niño lo mantenemos en la escuela, pero tomamos las medidas preventivas contra la madre. Sonia Escauriza, la directora de la Niñez y la Adolescencia, le recibió ayer a la directora en lo que respecta al Ministerio de Educación y Ciencias. Y yo le acompañé a la directora hasta la Fiscalía para verificar si la denuncia que hizo en la policía pasó a la Fiscalía. Sí. Porque la denuncia tienen también un proceso, ¿verdad? Tienen que llevar a la comisaría, ellos de oficio tienen que llevar a la Fiscalía. Y estamos con esos dos casos por darte de ejemplo que también para nosotros es un agregado. Tal cual. Ahora, Miguel, así como hay papás y mamás que seguramente son muy conflictivos, está citando los casos, imagínate, con un destornillador. Obviamente este tipo no puede estar libre. Ahora, así como hay papás y mamás conflictivos, me imagino que también vos manejarás que hay docentes conflictivos. ¿Qué haces con ellos? Así mismo, y se activa el protocolo. Se activa el protocolo en el sentido de separarle el cargo, hablar con la supervisión, que es nuestro jefe inmediato, el supervisor, la supervisora, y tratar de ver algún reemplazante, porque a veces también, así como hay directores también conflictivos, tenemos docentes conflictivos, tenemos padres, pero hay todo un protocolo que establece el Ministerio de Educación en esos casos. Siempre debemos basarnos en evidencia científica. O sea, cuando vos vas a tomar una actitud de separar o poner a disposición del cargo, tenés que tener un antecedente, ¿verdad?, jurídico que respalde el pedido, ¿verdad? ¿Sabes por qué te planteo esto, Miguel? Porque hay papás que te dicen, no puedo trabajar con la profe, no puedo trabajar con este profe. Y es como, lamentablemente, un problema que tenés que arrastrarlo todo el año. Es como que no pueden acceder a ese profesor ni siquiera por un grupo de WhatsApp, o por la razón o por el medio que fuese, pero es como que algunos papás dicen, por algunos profesores, que no se puede trabajar papá docente. Para eso está también la dirección del colegio, el equipo técnico en aquellos pocos colegios donde hay. Porque recordarás vos que una de las deficiencias graves que tenemos es la falta de psicólogos, orientadores, evaluadores y profesores guías. Eso se ha perdido de un tiempo a esta parte. Entonces, ese trabajo que vos me estás diciendo de contención, de prevención, de análisis, de diálogo con el profesor, hacer una mesa técnica, padre, profesor, directivo, ¿verdad? Lo hace el director. Miguel, estoy recibiendo un mensaje de una de las personas que estaba viendo el programa y me dice, ¿conoces la escuela Tomasa Ferreira de Mesa? ¿Te suena? San Lorenzo. Me dice que las clases todavía no comenzaron ahí porque Fonacide empezó tarde las obras y no se concluyeron. ¿Tenés ese reporte, por las dudas? El de esa institución no, pero sí una similar que tuvimos, que es Carlos Antonio López en Asunción. Ahora, ¿qué dice el protocolo? En caso de que no estén dadas las condiciones, ¿verdad?, se utiliza la enseñanza virtual, que es lo peor, ¿verdad? Sí, pero verdad. antes no hacer nada, entonces la virtualidad por ahora. Ahora, sí que a la mamá o al papá que está dando ese mensaje, yo le digo de que mañana nosotros vamos a constituirnos a la mañana en esa institución que queda en San Lorenzo, ¿verdad? ¿A qué hora te vas? A las 8 de la mañana ¿Vas a estar vamos ahí? a estar por ahí para poder hablar con los directivos y ver un poquitito dónde está el problema. Si los fondos del Fonacide vinieron por el lado de la municipalidad o de la gobernación y ver por qué está atrasada la obra. Y te cuento así rápido algo que solucionamos el año pasado, Sí. algo similar. Me llaman, pero fueron profesores, me dijeron, en esta escuela en Lambaré no tenemos baño, me dicen. ¿Cómo? No tenemos baño. ¿Y dónde se van, profe, usted al baño, los alumnos? Y las profes nos vamos a la estación de servicio. Qué Imagínate vos. Qué Y bárbaro. los alumnos se van al lado donde está la escuela que les prestó un bañito precario, pero le ponen hora. O sea, vos a las 2 podés higienizarte. En el sentido amplio de la palabra. Claro. Y entonces hablamos con Guido González esa vez, le hicimos llamar, vino y a Dios gracias en diciembre inauguramos el baño. O sea, el intendente de Lambaré. El intendente de Lambaré. Gestión pues es el tema. Claro. ¿Verdad? O sea, vos mañana, a raíz de esto, vas a estar en esa escuela. Así mismo. Para la gente de San Lorenzo, entonces es bueno que... Para papá, mamá que están ahí pendientes, ¿verdad? Les invito, ¿verdad?, a que puedan ir
ver un poquitito y si hace falta hacer una suerte de hacer un grupito y nos vamos a la municipalidad a tratar de hablar con el intendente y de paso llamarle al ministro de Educación, porque él es el que tiene que también ser el articulador. Realmente no funciona por nuestro contexto, porque por ahí en otros países sí, pero en el contexto paraguayo y de lo que aprendimos en pandemia, Miguel, no funciona la clase virtual. No. Es un fracaso. Y sigue siendo un fracaso. Total, por varios motivos. Importante fundamentar técnicamente. Uno, el tema de la conectividad. Y nos engañaban. Lo digo con mucha sinceridad, ¿verdad? Aunque se enoje algún ex viceministro o ministro que estuvo. Ellos hablaban, Diego, de un 95% de conectividad en el país. La peor mentira era. Encima que Copaco, ¿verdad? Es un desastre. Porque pueden ellos instalarte, pero no funciona el sistema. Sí. El director o el profesor tiene que hacer otra vez con una empresa privada, ¿verdad?, la conexión para tratar de... Pero eso te cuesta dinero. ¿Quién era el ministro cuando eso de Marito? Y nosotros estamos hablando de la época de la ¿De pandemia. La época de la pandemia. Fue Eduardo Peta, creo, en aquella Eduardo época. Peta. Después asumieron otros. Y estaba como Brunetti. viceministro, el que fue alumno mío del Técnico Nacional, el ingeniero, no recuerdo el nombre, y como yo le decía, a ellos no hace falta mentirnos. ¿Y cuál es el problema? No es solamente que no se aprendió nada, Diego. Quiero que papá y mamá me miren atentamente porque le voy a dar una cifra escalofriante, que nos lo dice el gremio, lo dice el MEC y lo dice el gremio director, porque siempre cruzamos información. Nosotros tenemos 500.000 jóvenes estudiantes, niños jóvenes estudiantes, que salieron del sistema. La mayor parte durante la pandemia. ¿Por qué? No había conectividad. Se enviaban los trabajos a través del celular, fotos para que papá y mamá bajen, impriman, hagan la tarea. ¿Y qué te decía papá y mamá? Les retaban a los profesores y a los directores. No, Xerabi no se está la sistema de años, otro año seguida. Con Acaruana, un Bapuana, pandemia, tal cosa. Entonces iban desertando. Sí. La pregunta hoy, ¿cómo le haces volver a esos 500.000 que están en la calle haciendo trabajos informales? Muchos de ellos ya son adictos, muchos de ellos roban. ¿Cómo le haces volver? Es una gran tarea que tiene el MEC. Ahora pregunto, Miguel, este proyecto que parece muy ambicioso y que tiene como bandera al gobierno de Santipeña, de hambre cero, ¿a tu criterio puede mejorar ese aspecto que vos estás mencionando? ¿Puede lograr que aquellos 500.000 que vos estás citando puedan volver como un atractivo? Porque la gente tiene que comer, Miguel. Y por ahí es uno de los ganchos. Obviamente tiene que ser el aprendizaje, la ciencia, conocimiento, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de algo tan básico, la comida. ¿Crees que el proyecto Hambre Cero puede lograr eso? El 70% de los jóvenes de los 500.000 van a volver. Con hambre cero. Con hambre cero. Lo digo con mucha sinceridad y con evidencia científica, porque donde nosotros recorremos, porque hay una situación que hay que entender y si papá y mamá no saben, le voy a decir. Solamente en Asunción está garantizado el almuerzo escolar de febrero a noviembre. De febrero a noviembre almuerzan más de 45.000 estudiantes. Felices. No ocurre eso pasando calle última. El interior es un desastre. Los municipios, o merienda o almuerzo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la calidad del producto. ¿Dónde está la diferencia? Que el MEC administra capital. Entonces, y nosotros detrás. Yo a veces me peleo con los directores. A veces se enojan conmigo porque vienen a mirar la comida, me dicen. Pero después entienden que es por el bien de los chicos, ¿verdad? Pero vos te acordás, Miguel, que incluso unos chicos de una de las escuelas, no recuerdo cuál, grabaron, creo que fue Villarrica, que grabaron tirando todo al tacho la comida porque les parecía asqueroso. De hecho, a simple vista parecía, pero yo no tenía cómo comprobarlo. Pero si los chicos empezaban a tirar al tacho esa comida, me imagino que es por algo. Es como los miércoles sucedía en Capital. Recibía yo denuncias de que los miércoles se comía poroto con arroz. Entonces empecé a irme los miércoles. El poroto duro, no bien cocido, ¿verdad? El arroz también y el tacho lleno. ¿Y por qué miércoles? Entonces le llamaba, porque los miércoles, resulta ser que cada día hay un tipo de almuerzo, ¿verdad? Que preparan los nutricionistas, los especialistas, ¿verdad? Sí. Y los miércoles era poroto con arroz. Entonces le hablamos a la empresa,
¿verdad? Le hicimos la denuncia al ministerio y eso se mejoró. Mirá, Miguel, ahí está, pantalla dividida. Así mismo. Mirá, esto fue el año pasado, ¿eh? Sí. Esto fue el año pasado, antes de que finalizara el gobierno de Mario Abdo, la gente se estaba quejando. Y nosotros hacíamos un reclamo fuerte que con este gobierno, esperemos que esto no se repita. Ojalá no se repita, Miguel. ¿Dónde está el pregunto, problema del proyecto Hambre Cero? Y te digo, el proyecto es espectacular. Lo más ambicioso que un país puede tener y la satisfacción más grande para las familias. Muchos escasos recursos. Sí. Pero si no se modifica esa ley Hambre Cero o si no se, en el decreto reglamentario, no se incluye la palabra clave. Ahí hay una palabra clave nomás. ¿Cuál? Control. Control, no como hacen ahora los intendentes, que ellos solo llaman a licitación y ellos nomás saben. No. Desde el inicio, ya sea infraestructura o almuerzo, tienen que estar representantes de padres. Tienen que estar representantes de estudiantes. Sí. La sociedad civil tiene que controlar ese proceso. Entonces no hay robo, no hay malversación, ni mala distribución de ese dinero. ¿Y te gustó la idea de que no esté en manos del MEC, sino del Ministerio de Desarrollo? Yo no estoy de acuerdo. Nosotros hubiésemos preferido que el Ministerio de Educación y Ciencias siga manejando capital, ¿verdad? Porque ¿para qué cambiar lo que está bien? Ahora, 10 años estuvo mal la distribución del uso del Fonacide en el interior. Perfecto, cambiemos. Pero no le quites a capital el ente que está controlando bien y que casi no hay denuncia. Esa es la posición técnica que nosotros tenemos. Lógicamente vamos a ir a defender eso cuando se llame a audiencia pública, cuando se debata en el Congreso. Y el tema de la infraestructura, ¿cómo es el manejo del dinero? Porque se habla de un 20% que va a quedar en manos de las intendencias para tema obras. El tema de la infraestructura, en primer lugar hay que decirle a papá y a mamá que está viendo de que hay un acuerdo escrito ya entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Obras Públicas, donde pasa al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Todo el proceso, ¿verdad? Licitación, control, administración, etcétera, de lo que es infraestructura. Y me parece lógico, porque ellos son los especialistas, tienen mayor cobertura en todo el país. Ahora, el tema del proyecto reparación de escuelas y colegios no se va a solucionar solo con los fondos del Fonacide, que ahora tienen otro nombre, creo que es FONAE, ¿verdad? FONAE. Nosotros necesitamos disponibilidad de otro tipo de recursos también. Por eso dije hace rato, uno de ellos es la alianza público-privada, otro es el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, un poco de aquí, un poco de allá, te vas articulando las soluciones. Sí. Pero, vuelvo a repetir, hay una palabra clave que si no se incluye, que se llama control. La buena intención que tiene el Poder Ejecutivo va a quedar en agua de borraja. Miguel, te quiero preguntar, casi como una declaración política, ¿cómo viste lo que dijo el ministro de Agricultura con relación a las escuelas rurales? Y si bien ya pidió disculpas, porque así finalizó finalmente esto, pero ¿cómo se toma esto que termina siendo un escándalo internacional, donde el tema de que en el interior no se acepta que un estudiante sea gay, que sea lesbiana, y que en estas escuelas rurales, etcétera, no se les acepta a estos estudiantes? Él tuvo que salir a pedir disculpas porque la presidencia también le desmintió o señaló que esa declaración no es del gobierno. Vos como docente, que seguro habrás tenido 1000 estudiantes gays, que son también lesbianas, etcétera, y generó roncha esto, y si bien tenemos una sociedad muy conservadora, ¿vos cómo lo tomaste tratando de estar en un intermedio? Y lo primero que le diría al ministro es lo que le dije al senador Beto Velar cuando habló mal de los docentes, de que su hijo estaba en una escuela top, algo así, ¿verdad? Sí. Que se lave la boca con jabón y se enjuague con creolina para hablar, en este caso, de la familia. Porque no se puede discriminar. Hay que aceptarle a todos. Entonces, creo que no se ajustó a la verdad lo que él está diciendo. Nosotros estamos en desacuerdo con eso, ¿verdad? Y bueno, y si él va a seguir, cosa que no creo, ¿verdad? Porque decir algo así tan denigrante para la familia, digo yo, porque todos somos familia. Sí.
tiene que dar un paso al costado. A ver, Miguel, yo entiendo que hay gente que te va a decir, no es nuestro estilo de vida, y entiendo, porque la familia paraguaya en un alto Claro, porcentaje tradicional. es tradicional conservadora, pero cuando hablamos de escuela pública, es un lugar público, presupuesto estatal, Y estamos hablando de autoridades. de autoridad. Entonces, ahí nomás me nacía a mí esa Sí. cuestión, me hacía ruido. Sí. ¿Será que era una especie de cortina de humo esto para desviar una atención sabiendo que va a hacer ruido? Porque es como que se regaló este ministro, sabiendo bien, hoy en el contexto en el que estamos, sabía que esto se iba a viralizar. Entonces, no me cuadra, Miguel. Sabiendo que se va a viralizar en tu contra, ¿por qué lo decís? Sabiendo bien que esto va a tener impacto. Claro, yo creo que tiene que dar un paso al costado antes que le quiten, ¿verdad? Porque una expresión así no se ajusta a la realidad, ¿verdad? No quiero polemizar ni introducir más términos, pero no estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, ni con las expresiones correctas. Porque Yo jamás diría eso. una cosa es que vos y yo lo dijéramos, ¿verdad? claro. No tenemos autoridad ni Claro. peso, digamos, estatal. Por ahí impacta mediáticamente, pero no es lo mismo. Si Pero vos sos- tenemos autoridad moral. Claro, pero si y vos creo sos- que mucho más que ellos. Ahora, ¿verdad? si vos un día sos ministro de Educación o de otra cartera, Miguel, y decís, obviamente va a tener un impacto diferente, Claro. con todo respeto, hoy sos Sí, sí. el secretario general del SINADI, también sí. va a tener impacto, pero no estás tocando fondo público, ¿me entendés Claro, lo que te quiero sí, decir? Perfectamente. Perfecto, coincido contigo. Yo creo que tiene que dar un paso al costado, pedir disculpas a la familia, porque nosotros en el Colegio Comercio 1, donde yo estuve, ¿verdad? Casi 5 años, estuve en el Monseñor Lasaña, también en el Salesianito, ¿verdad? Nunca discriminamos, ¿verdad? Porque puedes tener estudiantes gay, Sí, lógicamente. estudiantes lesbianas. Así como hay también chicos adictos, ¿verdad? Vos no podés decir, no, los adictos no van a estar en esta escuela. Le vamos a hacer un test o lo que fuera y bueno, que vayan a otro lado. No, eso es criminal. Miguel, me quedan 30 segundos, pero quiero pedirte para que vos los aproveches porque sos un referente del sector educativo para hablar a papás, a mamás, a los estudiantes. ¿Y qué les deseas para este año 2024? Que sigan apoyándonos, porque gracias a ustedes, papá, mamá, nosotros iniciamos el año escolar. Y también quiero darle un mensaje al comandante de la Policía Nacional. Hicieron un gran lanzamiento con el tema de seguridad en las escuelas y tenemos el 7% de las 8.500 instituciones resguardadas hoy por la policía. Estamos con mucha inseguridad. Así que al señor comandante de la policía le pido de que mejore la dotación de linces y de policías alrededor de las escuelas en los horarios de entrada y salida. Muchas gracias, Miguel. A las órdenes. Miguel Mareco, secretario general del SINADI, el Sindicato Nacional de Directores, que está vinculado al sector público en cuanto a los que trabajan aquí. Que tengas una muy buena noche. Mañana volvemos a las 7.